vamos a usar la Biblia mucho, así que quiero pedir o preguntar más bien si han traído la palabra de Dios. Y el mensaje de Dios directo es lo más hermoso y es lo que queremos. Queremos que Dios nos hable, ¿verdad? Así que vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios para estudiarla en esta mañana. Les invito a inclinar el rostro. Querido Padre Celestial, tú eres un Dios todopoderoso. Que si alguno de mis hermanos viene con algunas dudas, tú se las puedas resolver. Amén. Si a alguno le falta fe, Señor, tú le puedas dar fe. Amén. Y si alguno viene con tribulaciones, con problemas, te lo pongo en tus manos. Tú puedes resolver cualquier cosa. Y también, Señor, si alguno, Señor, necesita atesorar tu palabra, que en esta hora, Señor, prepare sus corazones y que tu palabra pueda caer en tierra buena. Amén. Para que produzca a 100%. Y a mí, Señor, úsame de una manera especial. Escóndeme en Jesús. Y que no me vean a mí, sino vean a Jesús. Amén. Y al abrir tu palabra, que la bendiga su Padre y que la podamos apreciar todos los días de nuestra vida. Te agradecemos por ese don maravilloso que nos diste. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el versículo que nuestra hermana Claudia ya leyó. Pero quisiera que fuéramos ahí una vez más. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Segunda de Timoteo 3, 12. Quiero dar tiempo. Y quiero que vayan siguiéndome con la palabra de Dios, hermanos. Y yo quiero hablar lo que la palabra de Dios dice. Muy importante al subirnos aquí, al recibir el mensaje de Dios, ser honestos con Dios y obedecerle a Dios lo que Él dice. Así que vamos a leer el primer versículo. Dice, yo ya me disculpan, pero voy a usar acá mis lentes ya. Dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Allí encierra a cada uno de nosotros, encierra a todos, no hay excepción de personas. Tú quieres vivir piadosamente, dice, sufrirás persecución. Parece que el versículo apunta al sermón como que va a estar muy fuerte, ¿no? Y hermanos, Dios los ama. Y la palabra de Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama. Entonces yo no voy a tratar de herir tu corazón, porque si no iría en contra de Dios. Dios se encarnó para venir y darnos una oportunidad. Dios dio lo mejor para ti y para mí. Entonces Dios te ama, no tienes ninguna duda de eso, ni tengan ninguna duda de eso. Así que lo que yo voy a hablar va a ser palabra de Dios. Y en esta mañana voy a hablar del ministerio que Dios nos dio como iglesia, del ministerio del tercer Elías. ¿Cuántos han oído que hay un tercer Elías? Quiero ver las manos. Hay varios que han oído que hay un tercer Elías. Así, entonces vamos a ir viendo el primero y el segundo Elías. Vamos a ir a Malaquías capítulo 4 y versículos 5 y 6. Malaquías 4 versículos 5 y 6. Aquí nos habla el Señor. Quiero decirles que en todo tiempo que el pueblo se ha apartado de Dios, que ha vivido en la apostasía, Dios ha levantado un Elías por amor a ese pueblo, hermanos. A mí la Escritura me dice, el Espíritu de profecía especialmente me dice que el pueblo pereció cuando Dios lo sacó por dos cosas: por incredulidad y por apostasía.
Por eso no entró a la Canaán terrenal. Entonces Dios ha levantado a Elías para volver al pueblo al Dios verdadero. Y es el mensaje. Dice el versículo 5: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos, y los corazones de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí, hermanos, si usted ve, está hablando de cuando el Señor vuelve otra vez. Y antes que venga, dice que va a enviar al profeta Elías. Y vamos a ver, aquí está hablando, vamos a ver quién es este profeta Elías. Vamos a ir al San Lucas, capítulo 1, versículo 17. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Puede ser más atrás, pero yo sé que tengo muchos versículos que quiero compartir con ustedes. Dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres hacia los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Está hablando de Juan el Bautista. Otro versículo más, Mateo 11, versículo 10. Mateo 11, versículo 10. Aquí la Biblia me deja claro que este Elías, o segundo Elías, es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía un mensaje muy especial, hermanos. Capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 10. Porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor en su primer avenimiento. Pero esta profecía de Malaquías se cumplió parcialmente con Juan el Bautista, pero tiene un doble cumplimiento, el cual vamos a ver enseguida, hermanos. Y yo quiero a través de la escritura mostrarles quién es el tercer Elías y cuál es el mensaje del tercer Elías. Pero es importante conocer el mensaje del primer Elías y del segundo Elías para entender correctamente el mensaje del tercer Elías. Así que vamos a ir a hablar un poco del primer Elías. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, y del versículo 1 en adelante. Primera de Reyes, y voy a hablar de algunas características que el último Elías tendrá. Yo creo que voy haciendo mención y ustedes van a ir notando. Primera de Reyes, capítulo 18. Y ya nos dijo el versículo que tenemos: aquel que quiera vivir piadosamente, todo el que quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución. Así que vamos a ver cuál es el mensaje de Elías. Elías dice, pasado el versículo 18: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ustedes conocen la historia de Elías. El pueblo se había apartado, estaba apostatando, Israel estaba yéndose por otro lado. Y Dios llama a Elías con un mensaje especial para ese pueblo que se había apartado. Entonces, estos pasados 3 años fueron 3 años, 6 meses, dice Santiago 5:17, y también dice Lucas 4:25, que fueron 3 años y medio. Y pasado ese tiempo, dice el versículo 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Atías tomó a 100 profetas y los escondió 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua.
Y sigue diciendo ahí la historia. Entonces voy a pasar al versículo 15, hermanos. Usted puede ver toda la historia del versículo 17. ¿Quién era Jezabel? Y quién era acá, y cómo se fueron desviando del camino de Dios. Aquí había apostasía, y Dios levanta un mensajero, y cuando Dios levanta un mensajero sufre persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. No lo digo yo, lo dice la Biblia, y la Biblia lo dice en muchas partes, hermanos. Entonces versículo 15 dice: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Estaba hablando con Atías. Dice: hoy me mostraré a él. ¿A quién? A Acab, al rey. Entonces Atías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Fíjese hasta dónde llega la apostasía, hermanos. Te hace sentir que estás bien, te hace ver que estás en lo correcto, y le dice: ¿eres tú el que perturbas a Israel? ¿Y qué dice Elías? Y Él respondió: yo no turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, o a los Baales, doble A. Entonces aquí se habían apartado, habían seguido a los Baales. Me metí al teléfono buscando qué era Baal, porque iba a hablar de esto, y no sé si puede pasar nuestra hermana algunas. Era un buey, hermanos. Baal era un buey o un becerro que le entregaban los hijos. Entonces tenía varias cosas. Él representa al sol. Y Dios dijo: no adorarás ni al sol ni a la luna. Deuteronomios 17:3 dice eso: no adorarás, yo no te mandé eso. Y entonces se fueron a adorar. Habían hecho un dios, y en figura de un buey que representaba al sol. Entonces se habían apartado. Y sigue diciendo acá, dice Elías, versículo 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. ¿Cuántos eran, hermanos? 400. Y más 400. ¿Cuántos eran? 800. Que comen en la mesa de Jezabel. ¿Quién era Jezabel, hermanos? Jezabel es muy importante, era una sacerdotisa. Y es muy importante. Vamos a ver características ahorita enseguida. Luego dice el versículo 20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo, así como lo dijo Elías. Y acercándose Elías, fíjese, aquí me llama la atención. Este versículo quiero que lo note, el 21. Dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Elías, hermanos? Adoraban a este buey, a este toro de oro, becerro de oro, y al mismo tiempo adoraban a Jehová. Y Elías dice: aquí están entre dos pensamientos. Hay una mezcla aquí, hermanos. Y vamos a hablar de la mezcla aquí. Está mezclando lo santo con lo común. Está mezclando la adoración de Dios genuina con la adoración pagana. Y Elías los llama y los reprende y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, estamos acá y acá. Así estaba el pueblo, se había alejado. Hermanos, y usted sabe lo que sucedió. Para no ir más lejos, vamos a ver el versículo 39.
Y el versículo 39 dice: y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Y entonces ahí entendieron que el verdadero Dios es Jehová, creador de los cielos y de la tierra, hermanos. Pero estos adoraban a un Dios falso, a un Dios hecho de manos, a Baal, que representaba al sol, ya lo vuelvo a decir. Israel pasó esa experiencia más atrás. Y se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las 2 tablas de piedra. ¿Cuántos recuerdan? Y vamos a verlo, hermanos, para que vean ustedes cómo hay una mezcla, cómo esta mezcla está quebrantando los 10 mandamientos de Dios. Y Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Y dice allí, dice: viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráemelos. Entonces todos se los trajeron, dice, y el versículo 4: y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con beril, e hizo de ellos un becerro ¿de qué? De fundación. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar. Aquí vean la mezcla, por favor, el 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana es fiesta ¿de quién? De Jehová. ¿Notan la mezcla que está aquí, hermanos? Adorando al becerro. Esto es tomar el nombre de Dios en vano. Usando el becerro, adorando al becerro, pero al mismo tiempo es fiesta de Dios mañana y vamos a servir. Pero estamos usando un becerro de oro. Estamos usando un ídolo de oro. Entonces vemos cómo Elías se enfrentó esa persecución por el mismo pueblo de Israel. Y quiero decirles, hermanos, que el rey Acab se casó con esta sacerdotisa. Se unieron, ¿qué cosa? El poder político y el poder religioso. Y se unieron y persiguieron a Elías. ¿Cuántos años duró escondido? 3 años y medio. Si usted va en profecía 3 años y medio, ¿cuánto le da? 1260 años, que sería perseguido más adelante el pueblo de Dios. Elías entonces representa al pueblo de Dios. Elías es perseguido por mantenerse fiel a los principios de Dios. Entonces el rey Acab, vemos 2 argumentos aquí, vemos 2 poderes contra el Hijo de Dios: el rey y la sacerdotisa, la mujer Jezabel. Entonces ahora vamos a ver lo que pasó con el segundo Elías. Este es el primer Elías. Da un mensaje donde vuelve a unir al pueblo de Dios, donde dice que vuelva a los mandamientos de Dios. Y vamos a ver entonces otra vez Malaquías. Les invito a ir a Malaquías otra vez. Dice el versículo 4, dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb
ordenanzas y leyes para todo Israel. Y he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, hermanos, vamos a ir otra vez a Mateo capítulo 11, versículo 10. 11, capítulo 10. Vemos el mensaje del segundo Elías. Capítulo 11, versículo 10, otra vez. Porque este es el de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Aquí está hablando del mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino delante preparando el camino del Señor. Y entonces ahí es muy importante. El tercer Elías debe de traer este mismo mensaje. Lucas lo dice un poco más. Me gusta cómo lo dice Lucas 1:17. Dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cuál fue la misión de Juan el Bautista? Preparar un pueblo bien dispuesto para encontrarse con Jesús en su primer avenimiento. ¿Cuál es la misión del tercer Elías, perdón? Preparar un pueblo que esté bien dispuesto para encontrarse con Jesús, no en la primera, porque ya vino, en la segunda venida de Jesús. Hermanos, vienen días difíciles. Vienen días difíciles. Miren lo que pasó allá en el primer día. Dimos 2 poderes y vamos a ir a Mateo capítulo 14. Vamos a ver si aparecen estos 2 poderes. Quiero que vaya conmigo. Aquí está hablando ahora del segundo Elías. Está hablando de Juan el Bautista. Dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había, aquí yo creo que noten, hermanos, Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito estar con él. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos, otra vez? A otro rey y otra mujer, Herodías. Lo mismo sucedió con el primer Elías. Estamos viendo ahora en el segundo Elías las mismas características. Herodes le mete a la cárcel, hermanos. ¿Será que eso va a pasar con el pueblo de Dios en los últimos días, con el Elías de hoy? ¿Será que va a haber una mujer y un rey que se unirán igual? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Hermanos, vienen días difíciles y si no nos preparamos hoy, yo creo que no nos vamos a preparar nunca. Juan el Bautista se crió, hermanos, si usted lee el Deseo de todas las gentes, página 72, dice: muerte, encarcelamiento y muerte de Jesús. Es el título de ese capítulo. Si usted lo lee, hermanos, va a ver y va a conocer más de ese Elías, que es el segundo Elías, que es un símbolo del tercer Elías. El primer Elías, Juan el Bautista, era un símbolo. No iba a venir Elías literal. Vino en el poder, en el espíritu y en el poder ¿de quién? De Elías. Al final no va a venir este Elías, como dice Malaquías, no va a venir literalmente, sino va a venir en el poder, en el espíritu y en el poder de Elías. Hermanos, Juan dice que fue encarcelado. Juan se crió en el desierto. Juan se crió en los arroyos, libre, totalmente libre, hermanos, y en el campo.
Y Juan, cuando creció, cuando se llegó el momento de su ministerio, Juan salió para presentar su mensaje que Dios le había encargado. Y entonces Juan reprendía a todos y les llamaba la atención: arrepentíos y vuelvan al Dios creador del cielo y la tierra. Y imagínense a Juan ahora criado en los montes, en los arroyos, en la libertad, hermanos. Ahora viéndolo encerrado en la cárcel. Y no era una cárcel como tal vez ahora conocemos. Dice el espíritu de profecía que era una mazmorra, que solamente se podía echar los alimentos por arriba y que estaba todo oscuro. Así que Juan no sabía si era de día o era de noche. Estaba confundido. Pero sí tenían derecho sus discípulos de entrar y darle mensajes, hermanos. Y yo quiero que usted vea la importancia de prepararnos hoy. Ahorita voy a entrar en la importancia de hoy tomar decisiones, hermanos. Si usted la deja para mañana puede ser peligroso. Hoy hay una necesidad de tomar hoy su decisión si no la ha tomado. Y si ya la ha tomado, siga fortaleciendo en Jesús. Amén. Yo quiero que vaya conmigo a San Juan. Y vamos a ver si Juan conocía bien a Jesús. Voy a ir a San Juan capítulo 1. El mismo Juan presenta a Jesús. Y vamos a empezar del versículo 29, pero ahí va más atrás. Hay mucho que podemos leer y pasar aquí estudiando del mensaje del segundo Elías, perdón. Y dice el versículo 29, el siguiente día, San Juan 1, versículo 29. Y está hablando de Juan el Bautista, hermanos, del segundo Elías. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine y bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Le conocía? Pregunto. ¿Le conocía Juan el Bautista a Jesús? ¿Sabía que Jesús era el Mesías? Sí, hermanos, dice: yo le vi y me dijo: el que veas, este es. Y yo le vi. Él sabía quién era Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice: yo le vi aquí, el versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él estaba seguro que era el Hijo de Dios, sí. Estaba seguro, hermanos. Pero ya les dije, Juan vivía en la libertad. Juan nunca, y lo encierran por causa de Herodías. Creo que ya no sé esto. Por causa de Herodías, vemos los dos poderes: persiguiendo a aquel que reprendía, a aquel que hablaba la verdad, aquel que estaba preparando el camino del primer venimiento de Jesús. Ahora yo quiero hacerles notar que Juan lo presenta y dice: este es el Cordero de Dios del pecado del mundo. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: al que veas esto, al que veas estas señales, este es. Y yo le vi. Entonces, hermanos, cuando estaba en la cárcel, gracias, hermano, y entonces fue encarcelado, y sus discípulos le llevaban mensajes de Jesús. Jesús ya estaba allí. Jesús era primo de Juan el Bautista. Entonces le platicaban a Juan el Bautista. Quiero que mientras vayan a Mateo capítulo 11. Entonces le llevaban mensajes y le decían: mira, Jesús hace milagros, todos van a él, todos se acercan a él,
y al que va enfermo lo sana, al que va paralítico lo sana también, al ciego le da vista. Así que le platican todo, pero se hacen una pregunta muy interesante. Dice, ¿por qué si Jesús hace todo eso y sabe que tú estás en la cárcel? Le decían los discípulos, si usted lee le decía a toda la gente, ¿por qué si hace todas estas cosas no viene para libertar? Entonces Juan empezó a dudar. Y él lo había presentado, él sabía quién era Jesús. Entonces él no quería, está fallando acá. Él no quería desanimar a sus discípulos, así que no entraba en plática con ellos, pero él luchaba. Y Satanás usaba a sus mismos discípulos para que desanimaran a Juan. Porque Satanás, el plan de Satanás era desanimar a Juan. Ahí está, decir todo lo que hay que poder tener, pero ni siquiera a visitarte ha venido. Imagínate que tú tengas un buen amigo que tiene poder de sacarte de la cárcel. Y tú estás en la cárcel y ni siquiera vaya a visitarte y él tiene poder para sacarte. ¿Qué pensarías? Por eso le digo la importancia de prepararte hoy, hermanos. No es mañana, no es la semana que viene, es hoy, hermanos. Porque yo veo que Juan el Bautista conocía a Jesús, lo presentó y él sabía bien quién era Jesús. Y puede leer más, estoy leyendo solo San Juan ahí. Entonces es interesante que Juan le mandó a hacer una pregunta muy interesante a Jesús. Dice lo que dice Mateo capítulo, porque dijimos que íbamos a hablar de lo que la Biblia dice. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 1. Usted note lo que está diciendo aquí es para usted como Elías, que Dios ha levantado con un mensaje especial. Y lo vamos a ver ahorita. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a... Estoy en Marcos. Disculpen, hermanos, es Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 1. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. El versículo 2: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle. Noten la pregunta, hermanos. Aquí cuando yo preparé esto, dije, wow, yo necesito conocer bien a mi Salvador, porque vienen días que si yo quiero vivir piadosamente, voy a enfrentar la persecución, hermano. Todos, no eres excepto. ¿Tú quieres vivir piadosamente? Vas a enfrentar persecución. Y dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otros? Qué pregunta tan más difícil, hermano. Si él lo había presentado, si él sabía, si él conocía a Juan, si el Espíritu Santo cuando se paró dijo, ese va a ser, yo le vi. Y ahora, cuando está sufriendo en la lucha que Jesús no va a visitarlo y que está en la cárcel, empieza a dudar Juan. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y dice, vayan a preguntarle. Manda a dos de sus, vayan a hacer una pregunta a Jesús. Y pregúntenle esto: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Dice el estudio de profecía que no hay cosa que le dolió tanto a Jesús como esa pregunta. Esa pregunta traspasó lo que es. Y dice el deseado a toda la gente que Jesús no le respondió durante todo el día y él no le daba contestación a sus discípulos. Sigue diciendo, ok, pasó todo el día Jesús y no les daba respuesta. No les dijo, yo soy, díganle a Juan, yo soy. Ni les dijo, díganle que no soy. No dijo nada, no dio respuesta. Pero Jesús todo el día hizo milagros, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, a los cojos y resucitó muertos delante de los 12. Hizo milagros todo el día. Y fíjense lo que dice el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: id
y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo. Cuando los discípulos fueron a decir lo que Jesús les dijo, le empezaron a contar a Juan en la cárcel lo que estaba sucediendo, lo que Jesús había dicho. Cuando Juan oyó esto que dice aquí, los muertos son resucitados, dijo, alabado sea el Señor, dijo, lo peor que me puede pasar es la muerte. Y si Jesús me resucita, no hay nada que pueda temer. Amén. Y Jesús sabía que esa era la respuesta que ocupaba su siervo. Pero le manda un reproche, le manda un pequeño reprochito. En el versículo 6, nota el reproche. Dice así: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Le mandó ese reproche. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Eso le dicen también. Así, hermanos, que lo peor que te puede pasar en esta vida, ¿qué es? La muerte. Y si Jesús te levanta, hermano mío, ¿qué es lo que tienes? Amén. Si te van a perseguir por decir la verdad, puede que te persigan. Si te van a hacer sufrir por decir la verdad, puede que te hagan sufrir. Dios te librará de todas las cosas. Amén. Lo peor que te pueden hacer es quitarte la vida. Y si te quitan la vida, Jesús te da testimonio que al tercer día Dios lo levantará otra vez. Amén. ¿Te animas? Este mensaje es para tomar decisiones, hermano, porque el tiempo está cerca. Y si Juan dudó y conocía a Jesús, te pregunto en esta hora, ¿tú conoces a Jesús? ¿Tú estás seguro que estás en Jesús? Amén. ¿Vas a entrar a la hora de la prueba conociendo bien a Jesús? ¿Seremos encarcelados algunos? Como Juan el Bautista. ¿Seremos muertos algunos como Juan el Bautista? Dos poderes otra vez: el rey Herodes y Herodías, reprendidos por el mensaje de Juan. Es tiempo que tú reprendas al mundo. El Elías no tiene temor. El Elías no tiene temor a enfrentarse al rey. Eres tú el que perturbas a Israel, alejándote de los mandamientos de Dios y sirviendo a los Baales. ¿Te atreves a decir eso? Amén. No te dice que decir al rey. Y vemos que reprendió a soldados y a todos. Y al rey le dijo: no te es listo lo que tú estás haciendo con esta mujer, que es mujer de tu hermano Felipe. Fíjese hasta dónde llegó el rey. Y el rey temblaba en ese momento. Y él quería apartarse de la mujer, pero la mujer necesitaba más. Y buscó la ocasión del cumpleaños, ahí lo dice, el cumpleaños del rey, y ahí vio la hija. Y la hija todavía rechazaba. ¿Cómo voy a hacer eso? Y la mujer la obligó: pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿Algunos iremos a morir? Hermano, nos van a culpar desde el conflicto de los siglos. Nos van a culpar a nosotros como culparon a Elías. Te van a culpar de hereje, de turbar a Israel. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? Amén. A que te culten, a que te apunten con el dedo y digas: tú debes de hacer volver a adorar al Dios verdadero, puro, y no con esto. Dice aquí el conflicto de los siglos, página 511. Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las Sagradas Escrituras, muchos resuelven sostenerlas a todo trance, y con espíritu malévolo
atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. Es la misma política que se siguió en todas las edades. Elías fue acusado de turbar a Israel. Jeremías lo fue de traidor, y San Pablo de profanar el templo de Dios. ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a decir la verdad? ¿Sabes por qué no decimos la verdad? Voy a ir al mensaje del tercer Elías, hermanos. Voy a volver a repetir, porque si tú te llevas en esta mañana y lo que dice Lucas 1:17, valió la pena haber venido. Dice, al final dice, esta es la misión, hermanos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y de los justos aquí está el mensaje, hermanos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué es un pueblo bien dispuesto? Un pueblo que esté despierto, hermanos, que esté vivo, que esté esperando a Cristo Jesús. Y aquí, que puedan decir, he aquí, le hemos esperado y Él nos hará. Esa es tu misión y esa es mi misión según la Escritura. Hermanos, todos nos podemos llamar Elías, pero en medio de nosotros hay falsos Elías. El capítulo 3 de Mateo habla de que a Elías se le dio una dieta especial, hermanos. Al segundo Elías se le dio una dieta especial. El capítulo 3 de Mateo, versículo 1. Al tercer día, Elías se le dio una dieta especial, hermanos. La pregunta que yo quiero hacer en esta hora: ¿qué haya pasado si Juan el Bautista rechaza la dieta de Dios? ¿Dios lo hubiera siguiendo usando? ¿Lo hubiera seguido usando? ¿O lo hubiera hecho un lado? ¿Qué te piensas? Si Dios le da una dieta y la separa, la hace un lado. Dios le dio una dieta y Juan fue obediente. La Biblia me dice que el segundo Elías y el primer Elías fueron fieles, fueron obedientes. Y la Biblia me dice que el tercer Elías va a ser fiel. Y tú puedes ser el tercer Elías. Dios te ha dado un mensaje especial. Y me ha dado un mensaje especial para cada uno de nosotros. Hoy en día, literalmente no están adorando quizás a Baal, al Dios que representa el sol. Pero hoy en día, hermanos, están adorando el día del sol. Y esa mezcla no la acepta Dios, como no aceptó la mezcla de adoración del toro y sirviendo a Dios de Baal. Y si no aceptó, Dios no ha cambiado. Dios no acepta la adoración mezclada. Dios quiere una adoración genuina. Y Dios te levantó con un mensaje. Apocalipsis 14, nomás voy a ir terminando, hermanos. Ya no sé ni si ya pasó el tiempo, hermanos, si ya tienen hambre. Y yo me emociono hablando de la palabra de Dios. Pero ya voy terminando, voy nomás a dar un punto muy importante aquí. Dice versículo 14, capítulo 14, versículo 6, 7. Pero voy a avanzar, voy al versículo 8. Mensaje del segundo ángel. Van juntos, unidos, no pueden separar uno del otro. Y dice el 8. Otro ángel le siguió diciendo, ¿qué dice? ¿Ha caído quién? Babilonia. Ha caído Babilonia. Está hablando del tiempo final. Sigue habiendo confusión, una mezcla de adoración. Lo vemos cada día, hermanos. Pero estos mensajeros que representan a Elías, me llama la atención que dice, ¿ha caído qué? Babilonia. Cuando una persona dice, ha caído Babilonia, sigue en Babilonia. Para yo proclamar el mensaje, ha caído Babilonia, yo primero tengo que salir.
de Babilonia. Amén. Todos, para proclamar ese mensaje, primero tienes que salir de Babilonia. Si no, ¿con qué derecho vas a decir, ha caído Babilonia? Si seguimos en Babilonia. Y estos mensajeros han salido de Babilonia. Babilonia está en tu cabeza, en adorar a veces mezclado, en no ser fiel a los principios de Dios. Entonces, para poder proclamar este mensaje, ha caído Babilonia y salir de Babilonia. Esos mensajeros tuvieron que haber salido, porque su mensaje es salir de Babilonia también. Entonces, ese es el mensaje, hermanos. Vamos a nuestro versículo que leímos, hermanos. Dice 2 Timoteo 3, y vamos a leer el 11 para terminar, hermanos. 2 Timoteo 11 y 12. Dice Pablo decidió seguir a Jesús y vivió un ejemplo de cristiano, y dice: persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía e Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y entonces ahí dice: también el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Dijo Pablo: de todas me ha librado el Señor. El Señor, cuando tiene un mensaje contigo, no hay nadie que te lo quite. A Pablo lo quisieron acabar, lo quisieron matar, lo quisieron destruir, lo quisieron callar, pero Dios tenía un mensaje para él. Y nunca pudieron acabar. Pero cuando llega el momento y Dios permite, ahí es donde tú vas a descansar, ¿no? El mismo capítulo 4 dice, el versículo, iba a leer del 3, pero voy a ir al 7. El 6. Pablo ya sabía que ya se le había llegado la hora y se está despidiendo. Dice el 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía que iba a llegar su momento. Si Dios tiene un mensaje para ti, hermano, con esto va a terminar. Si Dios tiene un mensaje para ti, no hay nada que te lo pueda quitar. Amén. Lo lograrás hacer. Amén. Pero llegará un momento que se acabe el mensaje. Entonces ahí triunfarás y morirás, si es que vas a morir, como Pablo, feliz de la vida. Traíaste y no quiero leer el deseo a toda la gente, esto último. De leer y termino, hermanos, hablando de nuestro mensaje. Y el segundo Elías, Juan el Bautista, es un símbolo. Dice aquí este libro, decía a toda la gente, dice: aunque ninguna liberación milagrosa fue concedida a Juan, no fue abandonado. Siempre tuvo compañía de los ángeles celestiales, que le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo y las preciosas promesas de la Escritura. Estas eran su sostén, como iban a ser el sostén del pueblo de Dios a través de los siglos venideros. Amén. Tú no vas a estar solo, hermanos. Pero ojalá que leas todo esto, hermanos. Pero yo voy a leer al final para que tú veas. Dice: a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, y de todos los dones que el cielo, esto creo que no, de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es la más grave, es el más grave cometido y el más alto honor. ¿Tú quieres tener el más alto honor para Jesús? Entonces es el sufrimiento con Cristo Jesús. Hermanos, es tiempo de prepararnos, es tiempo de proclamar la verdad, es tiempo de obedecer a Dios, y al final tendremos no solo una iglesia, no solo la mujer literal, tenemos una mujer que representa a la iglesia que va a ser mundial,
No tendremos un rey literal, sino tenemos a todos los reyes de la tierra contra los hijos de Dios, como lo fue con Elías, como lo fue con Juan el Bautista, lo será contigo, conmigo. Pero no va a ser literalmente, no va a ser un Elías predicando el evangelio, sino va a ser un movimiento que Dios ha levantado. Eso es lo que me dice la Escritura. Así que tú puedes ser parte de ese Elías. Atrévete a vivir y a obedecer a Dios. Si Dios te pide una dieta, síguele y obedécela como Juan nos siguió. El Señor te bendiga. Vamos a cantar un canto.